de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población boliviana. Quiero mandarles un gran saludo, un cordial saludo, un abrazo muy grande a todas las mamás, a todos los papás y en especial pues a todas mis guaguas. Un saludo muy grande. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo-pediátrico. El día de hoy, 15 de noviembre, vamos a tratar de un tema pero bien interesante. Justamente el día de ayer, 14 de noviembre, se recordaba el Día Internacional de la Diabetes. Prácticamente desde 1991, la Federación Internacional de la Diabetes, con la constante preocupación de que los casos de la diabetes iban avanzando, ya se pusieron de acuerdo y ya pusieron una fecha. Este va a ser el Día Internacional de la Diabetes para que todos nos acordemos. Yo sé que todos en la casa tenemos siempre a alguien que pues tiene diabetes. Es una patología bien frecuente, es una patología bien común. La gente habla y cuando viene a la consulta médica dicen: doctor, dice que mi azúcar está elevada, doctor, dice que estoy orinando bastante, no puedo dejar de tomar mucho líquido, dicen. Entonces es una patología bien frecuente esta enfermedad llamada diabetes mellitus. Para el día de hoy tenemos a alguien muy interiorizada en este campo de la diabetes, alguien que prácticamente tiene mucha trayectoria en la diabetes mellitus. Estamos con la doctora Carla Herrera Rivera.
La doctora Carla Herrera Rivera es diabetóloga, o sea, se dedica prácticamente a la diabetes mellitus. Ella es directora del Centro Multidisciplinario de Diabetes Mellitus. Doctora Carla Herrera, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos con la doctora Carla Herrera. Hoy vamos a hablar acerca, pues, de la diabetes mellitus, doctora. Así es. Quisiera que nos explique, doctora, ¿qué es esta diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, es decir, es una enfermedad que no se contagia, es una enfermedad que lleva donde hay una alteración en el sistema de producción de la insulina por parte de las células beta del páncreas. Estas células son las responsables de la producción de esta hormona que puede conllevar a la alteración en el metabolismo de lípidos, hidratos de carbono, incluso proteínas, para producir una hiperglicemia. ¿Qué es una hiperglicemia? La hiperglicemia es la subida brusca de azúcar en la sangre que va a ser constante y pues va a dar diferentes tipos de signos y síntomas que nos van a llevar al diagnóstico de la diabetes. Bueno, entonces ya sabemos, nos están explicando que la diabetes mellitus va a ser por una alteración de un órgano que tenemos aquí adentro de la barriga que se llama páncreas, la doctora nos está explicando que hay una alteración en una célula llamada las células beta, nos dice la doctora, que van a producir una alteración en la sangre, o sea, del torrente sanguíneo, donde nuestro azúcar se va a elevar. Doctora, esta diabetes mellitus, ¿cuál es la causa, doctora, de la diabetes mellitus, doctora? En realidad, para saber las causas de la diabetes, pues nosotros vamos a clasificar a la diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes infanto-juvenil o insulino dependiente que se llama, es la diabetes que se produce en niños y jóvenes hasta más o menos los 22 a 24 años. Esta diabetes es una alteración genética, ya que puede sufrir las células pancreáticas donde no hay la producción de esta hormona que llamábamos insulina. La producción es muy escasa y bueno, en algún momento de la vida del niño o del adolescente o del joven, pues la producción de la insulina para. Ya no hay producción de insulina y es por eso que el paciente o el niño con diabetes debe utilizar una insulina, pincharse una insulina para poder hacer o realizar los metabolismos que necesita nuestro cuerpito. La diabetes tipo 2 es la diabetes más común en el mundo, es la diabetes adquirida. Antes la llamábamos diabetes del adulto, pero se ha ido viendo estos últimos años y con la pandemia y bueno, el sedentarismo y la obesidad, se ha ido viendo que esta diabetes pues ya no solamente es del adulto, ha bajado el rango de edad en presentar la diabetes o en debutar con la enfermedad y ahora también podemos ver niños con diabetes tipo 2. La diabetes gestacional es la diabetes propia de la mujer embarazada. Más o menos a la semana 22 a 24, las mujeres tenemos una resistencia fisiológica a la insulina. ¿Qué significa esto? Que las mujeres tenemos una resistencia normal a la insulina por la producción o la acción ya del páncreas del bebé dentro de nuestro cuerpo. Entonces puede producirse también una alteración y se llama diabetes gestacional. Esta diabetes puede ser transitoria, es decir, quedarse solamente en el embarazo o hasta los 6 meses posteriores al páncreas, o ya convertirse en diabetes tipo 2, ¿no? Y hay otros tipos de diabetes que son la diabetes LADA y la diabetes MODY, que son muy poco comunes en nuestro medio, pero que también existen. La causa en realidad exacta de la diabetes, pues no la podemos determinar. Algunos dicen que la causa puede ser la alimentación, en la diabetes tipo 2, por ejemplo, factores de riesgo como enfermedades de base como hipertensión o presión alta, dislipidemias, que significa tener el colesterol y los triglicéridos elevados, sedentarismo, obesidad, hipotiroidismo, que también van ligados a las causas o factores de riesgo para tener diabetes, ¿no? Pero en realidad una causa primaria o una causa exacta no hay para la definición de diabetes, mucho menos para la diabetes tipo 1. Muy bien, nos están hablando entonces de que la diabetes no es como la habíamos conocido normalmente. Tiene diabetes, ¿no? La doctora nos está mencionando que hay diferentes tipos de diabetes. Nos está hablando que hay una tipo 1 que se da en nuestras guaguas, la tipo 2 que pues prácticamente la doctora dice que es la más común prácticamente.
La diabetes gestacional nos está mencionando que es cuando uno está cursando el embarazo, nos dice las 22 y 24 semanas, que prácticamente es transitoria. Doctora, en relación a esta diabetes tipo 1 que se presenta en los niños, es muy preocupante eso realmente, que se presente en las guaguas, en nuestros niños. Esta diabetes tipo 1 que se presenta prácticamente en los niños, como usted dice, menos de los 22 años de edad, ¿se adquiere, doctora? ¿Es de tipo genético? Si yo tengo diabetes de niño, ¿le puedo transmitir a mi hijo, doctora? Tiene una causa genética bastante importante. Si hay, por ejemplo, cuando realizamos la historia clínica de los pacientes y vemos que hay familiares con diabetes tipo 2, pues el niño tiene muchísima más predisposición a tener una alteración en la función de las células beta del páncreas. Peor aún si hay papá o mamá con diabetes tipo 1 en el caso de estos niños, pues sí, los niños son mucho más propensos a tener diabetes tipo 1. Si no es la generación del niño, digamos, puede ser o saltar a la segunda generación, que son los nietos, ¿no?, que también pueden presentar la diabetes tipo 1. Pero la diabetes tipo 1 sí es de causa genética, tiene una importancia genética bastante amplia, y pues hay que revisar mucho la historia clínica de la familia, no solamente del paciente, sino de la familia. Doctora, en el caso, por ejemplo, ahorita enfocándonos en la diabetes mellitus tipo 1, que nos está mencionando que puede presentarse en los niños y se puede transmitir, nos menciona, debe haber algún papá que se pregunte y dice, ¿qué puedo hacer, doctora? Si yo tengo diabetes mellitus, ¿cómo puedo saber que realmente mi guagua tiene diabetes mellitus? ¿O cómo puedo prevenir esas cosas? ¿Qué se puede hacer, doctor? En realidad la diabetes tipo 1 no se previene, porque como es una diabetes genéticamente adquirida, se va a desarrollar o va a debutar la persona a lo largo de la vida, ya más o menos hasta los 22 años que se considera que podemos diagnosticar diabetes tipo 1. Hay marcadores para saber, laboratoriales para saber si hay diabetes tipo 1, pero el examen médico con una glicemia, una hemoglobina glicosilada, que son pruebas de laboratorio que nosotros realizamos para determinar la función pancreática, determinar la cantidad de glucosa en la sangre, son muy importantes. Si yo tengo diabetes y tengo hijos, ya sea que yo tenga diabetes tipo 2 o tipo 1, debo realizarle exámenes a mis hijos de sangre para que ellos pues, puedan prevenir en el caso de la diabetes tipo 2 y tratar de hacer un tratamiento mucho más exacto en el caso de la diabetes tipo 1. Entonces, estamos el día de hoy hablando del tema de la diabetes, estamos con una doctora que tiene una experiencia pero inmensa en relación a la diabetes, que es la doctora Carla Herrera. Estamos platicando en este momento acerca de la diabetes, en este caso la diabetes tipo 1, que se presenta prácticamente, dice, en las personas entre el nacimiento hasta los 22 años de edad, nos menciona. Doctora, en relación a la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente en la población, ¿cuáles son estos factores de riesgo, doctora, para que alguien tenga esa diabetes mellitus tipo 2? Bueno, en la diabetes tipo 2, como es una diabetes adquirida, los factores de riesgo pues, son mucho más amplios. Además de tener un componente genético también importante, no quiere decir que si el papá o la mamá tienen diabetes tipo 2, pues yo también pueda tener diabetes tipo 2, ¿no? Pero hay un componente genético importante. La alimentación es esencial, la alimentación es uno de los factores de riesgo más frecuentes o más llamativos en la diabetes tipo 2. Si yo tengo una alimentación rica en carbohidratos, si tengo una alimentación que no lleva una fibra adecuada, proteína adecuada, o definitivamente no hago ejercicio, no tomo agua, soy sedentario, estoy con sobrepeso, tengo presión alta, el colesterol y los triglicéridos están muy elevados, tengo enfermedades de base como hipotiroidismo o estoy realizando tratamientos en base a corticoides, puedo desarrollar diabetes tipo 2. Se ha visto en este último tiempo que el COVID ha presentado o ha dado a conocer que los pacientes
que tenían alteraciones metabólicas, pues han terminado con diabetes tipo 2. En algunos casos han hecho hiperglicemias, que son subidas bruscas de azúcar durante la enfermedad, o sea, durante el COVID, y después las glicemias han vuelto a niveles normales. Pero después de un tiempo estos pacientes han vuelto a presentar estas hiperglicemias y ya haciendo un examen clínico y una anamnesis a la persona, hemos visto que esta diabetes pues ya se ha convertido en diabetes tipo 2. Entonces son muchos los factores de riesgo que hacen que el paciente o la persona pues pueda tener diabetes tipo 2, especialmente en la alimentación, especialmente ahí. Bien, los factores de riesgo, yo creo que tenemos pues muchas personas en la casa pues que realmente estamos gorditos, somos sedentarios, no hacemos ejercicio. La doctora nos está mencionando que pues es un factor de riesgo, es algo que probablemente nosotros podamos presentar, la diabetes mellitus. En este momento las preguntas están lloviendo. Si quieren mandar alguna pregunta aquí a la doctora Carla Herrera, que es diabetóloga, el número al cual pueden escribir es el 624-05321. Enseguida vamos a ir vamos a preguntarle a la doctora de este tema bien interesante que es la diabetes mellitus. Doctora, yo sé que hay mucha gente en la casa que realmente, como usted dice, son gorditos, tienen sobrepeso, tienen hipertensión arterial. Doctora, ¿hay alguna escala así como para decir, soy gordito, tengo hipertensión arterial? ¿Qué más uno tiene? ¿Hay algún tipo de score, algún tipo de puntuación, pero así bien facilito para que en la casa nos demos cuenta si tenemos o no tenemos diabetes mellitus según estos factores de riesgo, doctora? Claro que sí, lo que podemos ver son los signos y síntomas de la diabetes. Si el paciente tiene mucha sed, mucha hambre o va con mucha frecuencia al baño y ha comenzado a perder peso exageradamente en un corto tiempo, lo más probable es que el paciente o la persona pueda tener diabetes, ¿no? Si hay irritabilidad, visión borrosa o comenzamos con esos adormecimientos en manos y pies, puede ser también que el paciente ya tenga una alteración en la glicemia, es decir, que la glicemia pueda estar alterada más o sea, mayor a los niveles normales. Los niveles normales de azúcar en sangre tienen que ser entre 70 y 100 miligramos decilitro en ayunas, con un máximo de 110. Y postprandial, que significa después de la comida, 2 horas después de la comida, entre 80 a 140 miligramos decilitro. Si nosotros hacemos una prueba de glicemia, ya sea en sangre o una prueba capilar, y tenemos una alteración de estos valores, pues debemos visitar a nuestro médico para saber realmente con otras pruebas complementarias y la historia clínica si estamos frente a una diabetes o no. Bueno, la doctora nos está mencionando que si somos gorditos, somos sedentarios, no estamos haciendo ejercicios en la casa. Miren qué dato tan importante, dice pérdida de peso, dice. Nosotros siempre hemos relacionado con que estás bien gordito, cuidado, vas a tener diabetes, pero la doctora nos está mencionando que hay una pérdida de peso. También nos está mencionando que tenemos esa necesidad de la ingesta de líquidos y nos está mencionando que tenemos esa necesidad de ir a orinar cada momento. Aparte nos está mencionando que se nos pueden adormecer las manos. Doctora, en relación al peso, doctora, ¿por qué hay personas que son gorditas con la diabetes mellitus y otras realmente que son delgadas con pacientes que sufren con diabetes mellitus? Bueno, en este caso se clasifica a los pacientes como con un gasto alto de energía y con un gasto bajo, ¿no? Los pacientes gorditos pues no tienen mucho gasto de energía porque están en una etapa de una resistencia a la insulina. Es decir, que hay mayor acumulación de lípidos, hay mayor acumulación de grasa y comienzan a ganar peso, ¿no? Además que la alimentación, pues en este caso, no es adecuada. Cuando el paciente comienza a perder peso, quiere decir que las glicemias están muy disparadas, están descompensadas y el gasto de energía es mucho mayor. En realidad, lo que pasa en nuestro medio celular es que la célula necesita mayor cantidad de líquido, ¿ya?, para sacar ese azúcar que tiene. Entonces hay mayor gasto de energía y por eso el paciente comienza a perder peso, ¿no? Y la pérdida de peso es excesiva. Podemos bajar en
no sé, entre 6, 7, 8, 9 kilos, 10 kilos incluso en pocas semanas. Entonces ahí el paciente comienza, uno, a deshidratarse, le falta mucho líquido y tiene mucha sed. Y bueno, también tiene esa ansiedad de comer, pero no va a poder subir de peso con frecuencia o con mayor frecuencia, ¿no? O rápido, no va a poder hacerlo porque tiene mucho gasto de energía. Hay mucho azúcar y nuestro cuerpo lo está interpretando así, como que tiene que sacar toda esa azúcar excedente por algún lado. Nuestro órgano secretor es el riñón, es por donde nosotros desechamos y botamos todo lo que no nos sirve, todo lo que no vamos a utilizar. Y en este caso, al hacer un examen básico en la casa, no necesitamos ni siquiera de un laboratorio, porque esto lo sabemos por la experiencia de los pacientes, que cuando ellos orinan o van a orinar, donde cae la orina, pues se juntan muchas hormigas. Y eso a ellos les llama mucho la atención. Años antes, cuando no teníamos todavía el examen de laboratorio en orina o el examen general de orina, ¿cómo sabíamos que el paciente tenía diabetes? Pues nosotros probábamos la orina y si la orina tenía las características como olor a acetona o a manzana o a vinagre de manzana, pues sabíamos que el paciente estaba frente a una diabetes. Y esto también es muy importante porque la gente se puede dar cuenta en su casa realmente si hay una alteración o no de esta patología. Qué bonito tema, realmente nos está abriendo la doctora Carla Herrera, diabetóloga, nos está abriendo los ojos, nos está orientando acerca de esta patología, la diabetes mellitus. Qué bonito y qué facilito lo explica la doctora. Ahora vamos a ir a un corte. Para el segundo bloque vamos a volver y le vamos a preguntar a la doctora cómo podemos diagnosticar, cómo podemos prevenir, cuáles son las complicaciones. Vamos a volver para el segundo bloque. De eventos y convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico.
para toda la población que recién se está conectando al programa Doctor TV, el día de hoy estamos hablando de un tema bien importante llamado la diabetes. Estamos con la doctora Carla Herrera. Ella es diabetóloga, alguien que tiene mucha experiencia en el área de la diabetes. Habíamos dicho en el primer bloque que hay diferentes tipos de diabetes. El uno nos había dicho la doctora que se presenta en niños, es de tipo, se transmite. El tipo 2, que es la más frecuente, prácticamente el que tiene casi la mayor parte de la población, el tipo 2. Y la diabetes gestacional, la doctora nos había mencionado que es esa diabetes durante el embarazo que se presenta entre las 22 semanas más o menos. Habíamos hablado acerca de los factores de riesgo, que las personas gorditas son propensas a tener diabetes mellitus. También nos estaba hablando también del sedentarismo. Cuando no hacemos ejercicio somos propensos a la diabetes mellitus. Nos había dicho la doctora que un dato clínico para que nosotros nos demos cuenta que tenemos diabetes es uno, que si tengamos esos factores de riesgo gorditos, que orinemos mucho, que empecemos a ingerir mucho líquido, que se adormezcan nuestras manos, nos decía la doctora. Y la doctora también nos daba ese tip bien importante, que esa orina va a ser como si fuera manzana. Dice la doctora que cuando la gente empieza a orinar, antes dice la doctora que venían las hormigas, ahí se reunían. ¿Por qué? Por el azúcar, dice. Entonces, ahorita le vamos a preguntar a la doctora, ya nos ha dicho la clínica, nos ha dicho los factores de riesgo. Doctora Carla Herrera, diabetóloga, en el caso del diagnóstico, uno ya va al hospital, va a la clínica, ¿qué exámenes complementarios nos solicitan? ¿Qué se debe pedir? ¿Qué nos solicitan, doctora, para un diagnóstico de la diabetes mellitus? Bueno, en realidad los exámenes que se hacen son exámenes de rutina, como por ejemplo la glicemia. En el caso de pacientes que tengamos sospecha de diabetes tipo 2 o alteraciones, hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa, hacemos una hemoglobina glicosilada y en algún caso la insulina, que nos va a determinar o nos va a dar el diagnóstico de diabetes, ¿no? Y en el caso de la diabetes tipo 1, además de estos exámenes, pues hacemos marcadores específicos o anticuerpos para la diabetes tipo 1, que no se hacen en todos los laboratorios, pero que sí nos llevan al diagnóstico de la diabetes tipo 1. Y en el caso de la diabetes gestacional, pues la prueba de tolerancia oral a la glucosa sufre una alteración. Generalmente la prueba de tolerancia oral a la glucosa lo hacemos con 75 gramos de glucosa anhídrida, pero en el caso de la diabetes gestacional lo hacemos solamente con 50 por la alteración que puede causar la toma de esta glucosa. No es, bueno, en realidad es un examen muy tedioso, el paciente tiene que estar muy tranquilo, tiene que quedarse en por lo menos unas 2 horas en el laboratorio, realizamos la toma de glicemia en sangre, es decir, sacamos de la vena sangre cada 30 minutos para ver la alteración que tiene esta glucosa que nosotros estamos ingiriendo en la curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Si hay alguna alteración, pues nos va a marcar, tenemos diferentes valores dentro de la curva para poder ir viendo en qué momento el paciente va alterando esa curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Estos son los exámenes laboratoriales, además del hemograma, el perfil lipídico, que también es muy importante, y el perfil hepático, que también ha cobrado bastante importancia en estos últimos tiempos, porque se ha visto que pacientes con diabetes o pacientes que ya están con una diabetes avanzada antes de un diagnóstico, han tenido alteración en las enzimas pancreáticas. Además, también podemos realizar exámenes complementarios como una ecografía para ver si el paciente pues no tiene una alteración en el organismo, en realidad en la constitución de los órganos, que se ha visto por este tema una fibrosis hepática bastante frecuente en pacientes con diabetes. Entonces son varios los exámenes que nosotros realizamos para el diagnóstico del paciente y también para ver si ese paciente no tiene complicaciones ya en el momento del diagnóstico. En realidad, cuando yo estaba haciendo la especialidad, nuestro profesor nos decía que cuando nosotros diagnosticamos a un paciente, quiere decir que ese paciente ya 5 años atrás, por lo menos, ha comenzado a tener alteración en la curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Entonces, esta diabetes no es de reciente diagnóstico, quiere decir que la diabetes pues ya ha comenzado a alterar la insulina, ha comenzado a alterar el metabolismo de la glucosa desde hace mucho tiempo atrás.
Muy bien, entonces la doctora nos está hablando acerca de la tolerancia oral a la glucosa. Para todos los televidentes pueden mandar sus mensajes para preguntar acerca de la diabetes. El día de hoy estamos tocando el tema de la diabetes con la doctora Carla Herrera, diabetóloga. Pueden escribir al número de WhatsApp, es el 624-05321. Vamos a ir a una pregunta, algún televidente que ya haya mandado su mensaje. Vamos a leer. Ahí dice: buenas tardes, una consulta a la doctora, ¿cuáles son los rangos para saber si tenemos diabetes en niños o adultos? ¿Cuáles son? Bueno, los rangos de glicemia son entre 70 a 100 miligramos de decilitro, ¿ya? Con un máximo de 110, ya sea en adultos o en niños, tenemos el mismo rango. Y postprandiales entre 80 a 140. Si nos vamos fuera de esta cifra, ya tenemos una alteración. Hay una patología antes de la diabetes que se llama prediabetes, que ha estado causando bastante inquietud en el personal de salud, porque no sabíamos más o menos cómo clasificar. La Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes tienen guías que van dando pautas al personal de salud para los valores de glicemia en sangre. Ellos nos decían que la alteración de 126 para arriba, pues ya se puede considerar diabetes, y teníamos un vacío entre los 101 miligramos de decilitro y los 125, que no sabíamos cómo clasificar. Entonces, ellos han dado una guía para que este rango sea una prediabetes, pero si ya hay una alteración de la hemoglobina glicosilada que debería ser entre 4 a 6.2, digamos, tenemos una hemoglobina glicosilada de 7, 8, con una glicemia de 125, pues ya podemos considerar a ese paciente como paciente con diabetes, ¿no? Entonces hay diferentes parámetros, pero para que la población lo sepa, entre 70 y 100 deben ser las glicemias en ayunas normales. Pasando los 110, ya hay una alteración de la glucosa, entonces estamos bajo la probabilidad o ante la probabilidad de tener diabetes tipo 2. Muy bien, este es un datito como que hablamos de la tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glucosilada, pero la doctora ahorita nos ha aclarado, nos dice lo normal tiene que ser entre 70 y 110, nos está mencionando. Nos pasamos de 110, llegamos hasta 126, como nos estamos perfilando para tener la diabetes mellitus. Estamos prácticamente enriqueciéndonos con este tema de la diabetes mellitus. Vamos a irnos a la pregunta que viene desde Santa Cruz. Dice: buenas tardes, disculpe, ¿qué tabletas puedo tomar para la diabetes? Tengo un dolor en la planta de los pies. Soy de Santa Cruz de la Sierra. A ver, Bueno, en realidad hay una amplia gama de medicamentos para la diabetes. Tenemos medicación desde la metformina, que ha sido uno de los medicamentos más usados en el mundo y todavía sigue cobrando su importancia. Tenemos glibenclamida, tenemos sitagliptina, tenemos glimepiride, hay muchos antidiabéticos orales o hipoglicemiantes orales. Lo que podríamos recomendarle a esta persona o a este paciente es que si él tiene diabetes, pues pueda acudir a su médico para ver si ese dolor en los piecitos, que generalmente es un síntoma de neuropatía, pueda ser diagnosticado por su médico. Para la neuropatía también hay tratamiento que viene desde analgésicos como el diclofenaco hasta el ketorolaco o meloxicam, acompañados de las vitaminas del complejo B, pero que tienen que ser supervisados por el médico. La automedicación no es buena, no podemos darle al paciente algo sin verlo. Yo creo que el paciente tiene que ir a hacer la consulta con el médico para que pueda el médico o el profesional realmente darle un medicamento que sirva y esté en beneficio a su salud. Doctora Carla Herrera, seguramente alguien ahorita debe estar preguntando: doctora, ¿y dónde es su consultorio para justamente esto, para el tratamiento de la diabetes? Bueno, nosotros estamos en la avenida Arce, entre Clavijo y Cordero, número 2883, en el Centro Multidisciplinario de Diabetes. Tenemos números de teléfono como el 701-69765 y el 243-3160, que son nuestros números de contacto para que puedan visitarnos en el consultorio. Muy bien.
Estamos hoy hablando del tema de la diabetes. Vamos a leer otro mensaje que están mandando prácticamente desde Riberalta. Un saludo a Riberalta. Dice, diabetes tipo 2 puede pasar, convertirse en diabetes grave. Atentamente, Víctor, desde Riberalta. ¿Hasta cuántos años puede vivir una persona si se detecta de diabetes tipo 2 a los 50 años? Por favor. En realidad, la diabetes, al ser una enfermedad crónica no transmisible, no se va a clasificar en una enfermedad grave o una enfermedad leve. La gravedad la va a dar las complicaciones que puede presentar la diabetes, como el pie diabético, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, las cardiopatías o las alteraciones cardíacas que podamos tener con la diabetes. Esa va a ser la gravedad que le va a dar al cuadro clínico del paciente, ¿no? Para no llegar a esto, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta los 3 pilares fundamentales de la diabetes, que son la medicación, el cambio en el estilo de vida, es decir, en el ejercicio, y la alimentación, que son pilares fundamentales para poder mantener nuestras glicemias dentro de parámetros normales. Ahora, estimar el tiempo que un paciente puede vivir con diabetes, pues puede ser desde un mes hasta muchos años, ¿no? Esto va a depender también mucho del cuidado que tenga el paciente con su enfermedad. Entonces yo creo que el tratamiento del paciente no solamente depende del médico, sino también depende del interés que el paciente le ponga a su patología, y en vez de convertirla en una patología, pues la convierte en un estilo de vida. La diabetes es una oportunidad, y es así como nosotros lo decimos en nuestro club de diabetes, es una oportunidad que tiene el paciente y la familia para mejorar el estilo de vida y cambiar el plan de alimentación y poder vivir muchísimos años más sin complicaciones. Muy bien, prácticamente la línea está saturadísima. Nos han llamado ya desde Riberalta, nos han llamado desde Santa Cruz, ahora vamos hasta Cochabamba. A ver, vamos con la pregunta desde Cochabamba. Dice, buenas tardes, mi nombre es Dina. Al ir a orinar cada media hora, ¿hay agitación? El cansancio al caminar, los calambres pueden ser diabetes, dice la... Pues sí, estos síntomas son clásicos de la diabetes, entonces yo creo que debemos hacer con ella un examen de glicemia para poder determinar el nivel de azúcar que tiene en la sangre. Muy bien, nos vamos a otra pregunta, vamos a tratar de realizar la mayor cobertura para todos los mensajes que están mandando. Dice, doctora, buenas tardes. Niños que nacieron de madres con diabetes gestacional, ¿pueden desarrollar diabetes? Eso estábamos hablando acerca de la diabetes gestacional. ¿Las guaguitas de las mamás que están embarazadas pueden desarrollar diabetes, doctora? Este es un tema bastante interesante, porque antes veíamos o clasificábamos a los niños de las mamás con diabetes como gorditos, pesados y grandes, pero se ha ido viendo que los niños también de mamás con diabetes pueden tener deficiencia en el peso, deficiencia en el crecimiento y ser pequeñitos. Entonces, estos niños son más propensos, por ejemplo, los niños macrosómicos, que los llamamos, que son los gorditos y grandes, son más propensos a hacer hipoglicemias al nacer, que significa que puede bajar el azúcar demasiado rápido en el bebé o en el recién nacido y causarle algunas alteraciones neurológicas si no nos damos cuenta, ¿no? Pero la tendencia a que los niños de mamás con diabetes tengan diabetes, pues puede ser también importante en el tema genético, porque ya tienen un factor de riesgo para tener diabetes. Ahora, el factor de riesgo es mucho más grande cuando el bebé es grande, es macrosómico, es pesado, es gordito, es decir, nace con más de 4 kilos. El factor de riesgo aumenta. Si el bebé es más pequeño, pues el factor de riesgo no es que aumenta o disminuye, sino que se queda ahí con el factor de riesgo de la mamá al haber tenido diabetes. No es una enfermedad contagiosa. Quiero decir que no es una enfermedad que si la mamá tiene diabetes, pues el bebé también se puede contagiar de diabetes. Esto sí es un factor netamente hereditario que se va a ir viendo a lo largo de la vida, pero ya constituye un factor de riesgo para tener diabetes. Parece que vamos a tener que hacer otro segundo programa porque se están saturando prácticamente todas las preguntas. Dice, buenas tardes, disculpe, ¿es posible que cuando una persona orina con espuma pueda ser también parte de la enfermedad de la diabetes o es parte
parte de la menopausia? Mil gracias, dice doctora. ¿Cómo podemos responder a esa pregunta? Bueno, ahí tendríamos que ver y sería necesario hacer un examen general de orina para ver cuánto de glucosa hay en la orina, o sea, cuánto de azúcar hay. Pero netamente también debemos ver y tomar en cuenta que hay otras patologías que pueden alterar la orina, ¿ya? Y debemos ver pues las proteínas, la albúmina y todos los elementos que hay en la orina para saber realmente si estamos frente a una diabetes o una alteración en cuanto a la orina, ¿no? El número de las preguntas prácticamente se está saturando. Dice, buenas tardes, doctora, tengo diabetes mellitus tipo 1 y tengo 21 años. ¿Cómo resuelvo o trato el mal genio y el exceso de sudor en las palmas de las manos? Dice doctora que tiene diabetes mellitus tipo 1, es un joven de 21 años, doctora. Bueno, ahí es normal que los pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, sean pacientes bastante irritables. ¿Por qué? Porque puede haber una alteración en la secreción de la insulina o en este caso una alteración en la glicemia, ¿no? La sudoración en las palmas de las manos o en la planta de los pies no tiene que ver tanto con la diabetes, sino también, tiene que ver más con una alteración hormonal que podría ser el hipotiroidismo. Hay muchos estudios y muchos exámenes o artículos que nos van a orientar que la diabetes tipo 1 viene ligada también al hipotiroidismo. Entonces podríamos sugerirle que haga un examen de perfil tiroideo, que es T3, T4, TSH y T4 libre, para saber si esta sudoración excesiva es por una alteración hormonal en la tiroides, ¿no? Y no netamente en la diabetes. Pero sí, los pacientes con diabetes tipo 1 tienen que controlar sus glicemias, hacer un mejor conteo de carbohidratos en cuanto a su alimentación para poder controlar la glicemia. Prácticamente se están saturando las llamadas. Vamos a tener que comprometerla a la doctora para otro programa. Dice, buenas tardes, ¿por qué tendría ardor en la boca? Ya no agarro sabor, dice. Tengo diabetes hace 14 años. ¿O eso es un malestar? ¿Será por otra causa? Menciona, doctora. Bueno, cuando hay ese ardor en la boquita o hay un reflujo o hay un ardor al comer, estamos frente a una patología gástrica, ¿no? Que la diabetes puede coadyuvar porque, bueno, generalmente los pacientes con diabetes son pacientes polimedicados. Quiere decir que los toman mucho medicamento y durante todo el día, entonces podemos producir una gastritis medicamentosa, ¿no? Que también va a complicar porque esta molestia o esto es una causa de molestia en el paciente y una alteración en la glicemia, entonces deberíamos revisar la glicemia. Algo muy importante que todos los pacientes deben saber es que el paciente que tiene diabetes tiene que tener un glucómetro en la casa. El automonitoreo es un tema bastante amplio, es un tema de educación diabetológica que nosotros debemos enseñar al paciente porque es como que yo tengo una moto y la maneje pero no tenga casco, entonces no tengo cómo saber con cuánto de glicemia despierto, con cuánto de glicemia estoy después de las comidas. Yo necesito saber cómo voy llevando mi patología, cómo voy llevando mis glicemias durante todo el día, para ver si esas alteraciones, por ejemplo, de este ardor en la boquita, se debe a que estoy produciendo mayor cantidad de glucosa o simplemente es porque estoy comiendo o consumiendo alimentos que están debilitando mi sistema gástrico. Muy bien. Vamos a ir a la última pregunta. Dice, buenas tardes, yo tengo hipoglicemia. ¿En qué me afecta esto a mi salud o qué debo hacer para tener glicemia normal? Dice doctora Carla Herrera, diabetóloga. En este caso, la hipoglicemia pues, puede ser un indicador de otras patologías como un insulinoma, ¿no? Que nos vamos a ir a lo más grave. Pero si la hipoglicemia no es muy frecuente, pues tenemos que aumentar un poquito el consumo de carbohidratos para poder nivelar las glicemias, ¿no? Hay personas que pueden vivir con glicemias por debajo de los 70 miligramos de decilitro y no presentar ningún síntoma. Y hay otras personas que bajando 1 miligramo, digamos 69, pues ya presentan síntomas de hipoglicemia. En este caso tiene que ver mucho el tiempo que nosotros le demos a la alimentación. 5 comidas al día es lo adecuado para
todas las personas, no solamente para los pacientes con diabetes. Si hay este caso de hipoglicemia, pues debemos aumentar 1 o 2 tiempos de comida más para que nuestro páncreas pues pueda producir la suficiente cantidad de insulina y esa insulina sea utilizada en la célula y la glucosa pueda entrar a la célula para ser utilizada por todo nuestro organismo y realizar los diferentes metabolismos que tiene que hacer. La población nos va a colgar, realmente hay muchas preguntas. Vamos con una pregunta más, esta ya va a ser la última. Buenas noches, mi madre tiene diabetes y en las noches se desvanece, dice doctora. ¿Eso es normal, doctora? Eso no es normal, podemos estar ante un tema de hipoglicemia, por ejemplo. El tratar una hipoglicemia es mucho más complicado que el tratar una hiperglicemia. Tenemos mucho menos tiempo, tenemos menos tiempo en la evaluación de una hipoglicemia que en una hiperglicemia, entonces deben, como decíamos hace un momento, los pacientes tener un glucómetro en la casa para poder diagnosticar o para poder darnos una pauta de hipo o hiperglicemia. Muy bien, doctora. Realmente el día de hoy ha sido pues un tema muy enriquecedor. Aquí hay otra pregunta. Dicen, ¿qué pasa cuando la insulina está alta y la glucosa normal? Por favor, doctora, ¿cómo podemos responder esto, doctora? Ahí podemos ver que hay una alteración en la secreción de la insulina por parte del páncreas. Quiere decir que el páncreas está bastante alterado y está produciendo mucha insulina. Entonces lo que podemos hacer es ver si este paciente no tiene una resistencia a la insulina y pues estamos empezando ya o estamos dando un pasito antes de llegar a la diabetes. Bueno, ahorita vamos a cerrar ya con broche de oro. Lo recibimos al doctor Larrea. Doctor Larrea, hoy realmente nos han invadido las preguntas con el tema de la diabetes mellitus con la doctora Carla Herrera, ella es diabetóloga. Muy buenas noches, doctor Larrea. No, sí, muchas gracias. La verdad estamos con el programa, como habíamos dicho, pues lo que nosotros necesitamos es que ustedes se estén informando, ustedes aprendan con nosotros, pero ante todo que tengan a su médico en casa. Doctor Herrera, la verdad, muchas gracias por todo lo que hemos desarrollado en el programa. Pero, ¿qué consejo ya para terminar, así como decía el doctor Quispe, qué consejo le podemos dar a aquella gente que nos está mirando? Bueno, si ya nosotros presentamos diabetes, pues el mejor consejo es seguir el plan de alimentación, seguir la medicación y tener una base de plan de ejercicios para poder mejorar nuestro estilo de vida. Hacer las consultas con nuestro médico de cabecera, nunca debemos automedicarnos y eso es lo más importante. Tener el glucómetro en la casa para poder llevar de la mano de nuestro profesional también nuestra patología, interiorizarnos en esta y pues ayudar a que nuestra familia también pueda prevenir la diabetes, que es una enfermedad, si bien que ha abundado o ha crecido en estos últimos años, también es una enfermedad que se puede prevenir y es una enfermedad que puede tener un tratamiento y llevarla a lo largo de la vida sin ninguna complicación si es que nosotros realmente tenemos o tomamos las riendas de nuestra enfermedad. Y si todavía no tenemos diabetes, pues esperamos que la persona comience a cambiar el estilo de vida, comience a cuidar su alimentación, tengamos una alimentación mucho más saludable, sana y equilibrada y podamos prevenir esta patología o esta enfermedad. El día de hoy prácticamente nos ha faltado tiempo para hablar este tema de la diabetes. Se les van a poner en pantalla la cantidad de mensajes, 1000 disculpas. Ahorita agarren su teléfono, agarren un bolígrafo. La doctora Carla Herrera les va a decir la dirección, les va a decir el número telefónico, doctora. Sus palabras para despedirse, doctora. Muchísimas gracias primero por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Nosotros estamos en el Centro Multidisciplinario de Diabetes, que es en la avenida Arce, entre Clavijo y Cordero, número 2883. Los números de referencia es el 701-69765 y el 243-3160. Los pacientes que gusten contactarse conmigo lo pueden hacer al número de celular. Tenemos un club de diabetes que ya está funcionando hace 4 años más o menos, donde damos educación gratuita al paciente y a la familia, educación diabetológica, que es lo que creo que les hace mucha falta. Es un grupo de apoyo, no solamente con el personal médico, sino también entre pacientes. Y bueno, es un grupo muy bonito. Pueden mandar un mensaje a mi número de celular, al 701-69765, para poder agregarlos al club y bueno, ustedes puedan ir aprendiendo poquito a poco todos los días.
Doctor Larrea. Sí, doctor Quispe, la invitación está hecha. Vamos a celebrar justamente el Día Mundial de la Diabetes y queremos nosotros tenerla a la doctora Herrera en más programas y podamos resolver las preguntas que ustedes nos han enviado. Un compromiso del programa y un compromiso de nosotros, doctor Quispe. Muchísimas gracias a toda la población boliviana. Ha sido realmente un placer estar el día de hoy en sus hogares. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos hasta el día de mañana con más de Doctor TV, ya lo saben. Mándenos sus mensajes para decirnos qué tema quisiera que toquen acá en el programa. Ya está con nosotros el doctor Mendoza, se viene el doctor Erwin Rivera, se viene el doctor Colomo, el doctor Escobar, porque hemos renovado el programa y porque Televisión Universitaria es el canal de la salud. Hasta el día de mañana con ustedes.